cada quien tiene su ego, pero yo me preguntaba cuántos de esos tienen valores para llevar ese reconocimiento, que es el reconocimiento que entrega el presidente, que es el pueblo venezolano que reconoce en ese militar a través del presidente, que es el comandante en jefe, los méritos de cada quien. Entonces eso fue prostituido, fue corrompido, y tiene razón usted en lo que observó, o yo le doy la razón en lo que usted observó, porque realmente a lo mejor el civil, como usted, no es que lo desprecie ni mucho menos, sino ve cosas que nosotros los militares estamos acostumbrados a verlo todos los días y no nos damos cuenta que las cosas ocurren y pasan enfrente de nosotros y no aplicamos los correctivos que necesitamos aplicar, y nos sorprende lo que ocurrió. ¿Cómo es posible que un asesino militar sea sobreseído por el comandante en jefe? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido en Venezuela? Bueno, ocurrió. Ahí está la respuesta. No vale la calificación, no vale el mérito, no valen las horas de servicio, la capacidad profesional, la familia, la ética, la moral. Si el presidente decide ascender, lo asciende y punto. Y eso ocurrió. Gracias. Bueno, la verdad es que sí, para tú es válido. Yo obviamente que tengo mucho menos tiempo que él en la carrera militar, o tuve mucho menos tiempo que él, yo no lo veía tan malo, porque por ejemplo antes, ¿no? Ascendían a generales de brigada o a generales de división, por lo menos en la Guardia Nacional, 5 a brigada y 1 o 2 a división. A lo mejor se colaba uno malo, uno que metían ahí, lo metían ahí a la fuerza, pero era uno, ¿no? Y uno no lo veía tan mal. Pero resulta que ahorita ascienden todos los malos y no ascienden ni uno bueno. Y si asciende uno bueno es porque, bueno, fue el número 1 toda la vida y se pudo mantener. Entonces es bastante peor que lo que ocurría en el pasado. Porque yo recuerdo, como dije anteriormente, que por lo menos yo no conocía mucho de la trayectoria de los oficiales, pero uno escuchaba a los oficiales que más o menos le guardaban respeto y tenían cierto prestigio. De la institución, y por lo general ascendían, independientemente de fueran malandros o no, ascendían y se colaba uno que otro. Pero lo que ha resultado ahorita es que todos los delincuentes son los que ascienden y los que son buenos terminan yéndose de baja, o tratan de hacer algo y los meten presos, o se terminan yendo del país. Esa es la realidad. Mi promoción acaba de ascender a general de brigada. La promoción que ascendió ahorita en julio son mis compañeros de promoción de las 4 fuerzas. Ocurrió un fenómeno interesante. Ascendieron menor cantidad de generales que lo que han ascendido históricamente en los últimos 10 años en Venezuela. Han venido ascendiendo a general de brigada por lo menos 60 por componente o 40, excepto la Armada, que siempre tiene poco, y la aviación. Bueno, ascendieron entre todos 126 generales nada más. Le dieron menor espacio a mi promoción como tal. En mi promoción de la Guardia Nacional ascendieron una cantidad de elementos que tenían 5 años sin trabajar, estaban retardados desde capitanes y mayores, y algunos de tenientes coroneles los ascendieron. Todos los que estuvieron de último son los que están entre los primeros puestos. O sea, básicamente lo que no sirve fue lo que ascendió. Cosa que uno cuando lo ve y genera comentarios dice, bueno,
La verdad es que aquí se quedaron los más incapaces, los más delincuentes, los que tienen prontuario criminal. Y esa es la gran diferencia de ahora con el pasado. Hay una anécdota, yo no sé qué pensará el general, el almirante Caratú, el general Orozco Graterol, pero yo recuerdo en una oportunidad que siendo Orozco Graterol ministro de la Defensa, un coronel de la Guardia Nacional que era su amigo, y no es que estaba entre los últimos, estábamos por ahí en la medianía, estaba como de 20 para ascender a general, fue a hablar con él para que lo ascendiera. Y Orozco le dijo, mira, pídeme cualquier cosa, pídeme un cargo, pídeme que te mande para el extranjero, pídeme plata si quieres, pero yo no te puedo ascender a general porque tú estás entre los primeros. Y no lo ascendió. Eso no ocurrió ahorita. Eso no ocurrió ahorita. Si tú eres amigo de Maduro, si tú eres amigo de Padrino, si tú eres amigo de la cocinera de Maduro, si tú eres amigo de Siria, si eres amigo de Delcy, tú asciendes, no importa que te hayas graduado de último. Por ejemplo, el general de brigada Eliezer Márquez Monsalve, que actualmente es el director de Conatel, él se graduó de último de su promoción, o entre los últimos de su promoción, ascendió el año pasado general de brigada y es amigo personal de Maduro. Y él fue quien dirigió los ascensos militares de la Guardia Nacional este año. Un tipo que se graduó de último. ¿Y qué hizo? Agarró a todos los delincuentes y los ascendió. Y de su promoción ascendió, entre el año pasado y este, ascendió a 41 generales. Entonces, ahorita no vale nada. Ahorita lo que vale es tu grado de amistad. No hay reglamento, no hay orden de mérito, no hay curso. Me acuerdo que en el pasado había que hacer curso en el IAEDEN. Había que hacer curso interamericano de defensa. Creo que el almirante lo hizo aquí en Estados Unidos. Había que ir no sé para dónde Carrizo en Italia o en Chile o en Francia. Ahorita no. Ahorita los coroneles, capitanes de navío, si no tengan curso de altos estudios, los ascienden a generales y almirantes. Se perdió la meritocracia, se perdió el reglamento, se perdió todo. Aquí lo que hay que hacer es amigo del revolucionario, ser corrupto, ser narcotraficante, ser delincuente. Esos son los que ascienden. Y si me permiten hacer una comparación, a lo mejor en el pasado venía mal. Sí, venía mal, pero no es lo que estamos viendo ahorita. Y a futuro, yo pienso que el poder militar, sin duda alguna, tiene que estar supeditado al poder civil, pero un poder civil que sea realmente honesto, un poder civil que tenga una visión clara del Estado, un poder civil que obedezca a los intereses de la República, no los intereses partidistas, porque el almirante Caratú mencionó un tipo ahí que se cansó de meter gente en las Fuerzas Armadas, el senador Aristides Bullón, que creo que era copellano. Bueno, él se cansó de meter gente dentro de las escuelas militares. Tenía más militares dentro de las Fuerzas Armadas que cualquiera. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces yo de eso tomo, de lo que pasó antes y de lo que está ocurriendo ahora, tomaría que, si bien es cierto, el poder militar tiene que estar supeditado al poder civil, ese poder civil tiene que tener una visión clara y una visión de Estado para no permitir que las Fuerzas Armadas vuelvan a corromperse, porque las de ahora, les guste o no, son unas Fuerzas Armadas que están conformadas por lo peor de cada promoción. Y la mía lo corrobora. Los peores oficiales de mi promoción son los que son generales de brigada en estos momentos, que son 18 exactamente. Se salvará uno o dos. De 18 se salvan uno o dos. Y le aseguro que ese uno o dos, si esta revolución sigue, no son los que van a llegar al grado de generales de división, mayores generales o generales jefes, sino que llegará el más malo. Entonces, aquí ya no existe reglamento y que no respeto por nada. Y eso habrá que rescatarlo en un futuro determinado si las Fuerzas Armadas sobreviven. Quiero decir algo. Quiero decir un chismecito. ¿Me lo permiten? Claro. Sí, señor, claro. adelante. Sí, porque tengo un chisme histórico.
año 95 yo paso al retiro. El presidente Caldera me exiló porque yo le dije en su despacho, siendo yo vicealmirante activo, le dije, presidente, usted estaba conspirando, usted estaba en la conspiración. Usted a mí no me puede destituir. Usted no tiene moral para destituirme a mí. ¿Qué hice yo? Me destituyó. A la salida del despacho me llamó el ministro. Me dijo, te vas para Estados Unidos mañana mismo. Y el día siguiente tuve que salir del país. Contra voluntad. Ese fue mi primer exilio. Exilio dorado porque viví en Washington 18 meses. En esos últimos años en el servicio militar, que fue muy turbulenta. Entonces, fíjense lo siguiente, me llama Lewis Pérez, conocido Adeco. Me dice, ven a mi oficina que quiero hablar contigo. Voy a la oficina. Me dice, vamos a ascender en julio a una buena cantidad de generales y almirantes, pero necesitamos saber quiénes estaban señalados en la conspiración del 92. Digo, yo tengo la lista de todos, los conozco a todos. Dame la lista de lo que ustedes piensan ascender, yo hago un rastreo de mi archivo personal, te traigo la información que tengo y ustedes le evalúan. Le pregunto, ¿quiénes le van a evaluar? Me dice Alfaro Ucero y Rafael Caldera en la casona. Tráemela el lunes a primera hora. Eso fue un jueves. Yo llamé a dos generales, uno de la Guardia y uno del Ejército. Nos dedicamos a trabajar porque había información de la Guardia que yo no conocía y del Ejército que tampoco. Conocía mucho más a los aviadores, a los pilotos. Y no estaban involucrados directamente, ya estaban algunos presos, dados de baja, etcétera, etcétera. Así hacemos la lista en tres grupos, los que sí, los que podrían ser estudiados, y los que no eran la mayoría. Cuando voy a hablar con Lewis Pérez me dice, oye, llegaste tarde. Bueno, tú me dijiste que el lunes, son las 8 de la mañana. Me dice, no, es que ayer se reunieron en la casona Lewis Pérez, Alfaro Ucero, que en paz descanse, y Rafael Caldera, que en paz descanse, y los ascendieron a todos. O sea, en el año 96 se sembró la destrucción, parte de la destrucción del mando militar, porque todos los generales ascendidos estaban involucrados directa o indirectamente en la conjura militar del 92. Entonces, de ahí vienen esos polvos de historia que los ciudadanos no entienden, que ustedes a lo mejor tampoco sabían, y no estoy siendo irreverente con esto, sino que el sector militar fue manejado groseramente y lo permitieron los jefes militares de esta manera. A mí me llamó Ariste de Bullón a la Escuela Naval siendo yo director y me dijo, almirante, necesito 60 cupos sin examen de admisión.
para ingresar a la escuela. Y le caramba, senador, si no hacen el examen de admisión no entran. Pero ¿cómo es posible si el director anterior, un almirante que está todavía es conocido, me otorgó eso? Después me llamó otro ADECO, Lewis Pérez, a pedirme 30 cupos para la escuela naval para los ADECOS. Y me llamaron gente del sector cristiano, católico. Un obispo, necesito 10 cupos para solución social. Entonces yo le dije, bueno, ¿y entonces para qué hacemos examen de admisión? Llamé al comandante de la fuerza, y le dije, mire, tengo este problema y me voy a negar a aceptarlos. No voy a ceder. Seguramente me cuesta el cargo, me sacan. Como en efecto me sacaron, pero no los acepté. Hubo que meter 30 cadetes de los recomendados y a los 6 meses el comandante me dijo, bótalos. Y a los 6 meses los boté, los retiré. Por medida académica. Porque no podían con el peso académico de la escuela naval. Entonces, agregando un poco más en lo personal a las cosas que vivimos, lo que vivió Colinda, lo que viví yo, lo que hemos visto, lo que ha ocurrido. Mucha gente no entiende qué pasó con nosotros. Bueno, es que por todas partes nos dieron palo. Y eso de ascender a los conjurados en julio del 96, caramba. Cuando yo entré a la escuela éramos 250 aspirantes. Nos graduamos 28. Ascendimos almirante 4. Y a vicealmirante yo solo por lo del 4 de febrero, porque el presidente me dijo, no lo puedo ascender porque los generales almirantes no lo quieren a usted. Porque lo señalé públicamente que eran parte de la conspiración. Entonces, yo no podía ascender. Al final el presidente me ascendió, pero me ascendió y me dijo, usted va a ser mi ministro. Espérese. Y lo sacaron. Yo no me siento mal por eso. Yo cumplí mi trayectoria militar al máximo grado que yo aspiraba y lo llegué. Sin estarme cuadrando compartido, pero no quiero hacerme propaganda yo, sino que esa es la forma como nos acostumbraron y nos hicieron clientelares, y el militar que se salía de eso era sacado del cuerpo de militares. Otro ejemplito muy corto, se murió Teodoro Pekov, se murió Lubén Pekov, Pompeyo Márquez y García Ponce en este proceso revolucionario. Uno de la oposición y uno del gobierno. Se murió el general Camilo Betancur, aquí exilado, 93 años, perseguido por los ADECO, perseguido por el gobierno de Chávez. Derrotó la guerrilla durante 15 años. Lo llamaban Camilo Betancur o Camilote. Se enfrentó a Teodoro Pekov, se enfrentó a Lubén Pekov, a Américo Martín y a toda esa cantidad de personas. ¿Y quiénes son los héroes? ¿Quiénes son los reconocidos como demócratas? Los que eran guerrilleros, los que estaban involucrados en la conspiración, y los militares que lucharon por el Estado, comandado por civiles. El comandante en jefe de la Fuerza Armada eran los presidentes. No fueron reconocidos, no me refiero como héroes, sino respetados, porque su familia y sus hijos y ellos mismos fueron perseguidos por la izquierda durante casi 25 años en Venezuela, y eso nadie lo sabe y nadie lo dice. Sí, pero esa es la verdad.
y está escrito en un libro que se llama 5 de línea, creo que está en internet. Ahí explica todo el proceso guerrillero, quiénes eran los más asesinos, quiénes asesinaron a soldados y a campesinos, cómo los fusilaron. Ahí aparece todo. Este libro fue prohibido por Rafael Caldera. Viene hay una brecha bastante enorme, yo creo que más grande de la falla de San Andrés, con respecto a la gobernabilidad. O sea, porque se supone que la gobernabilidad es una situación que se presenta con un conjunto de esfuerzos para que se creen las condiciones necesarias y correctas para poder tener una buena acción de gobierno, ¿sí? Eso en relación a la gobernabilidad. Pero si hablamos del mandato, si hablamos de rango, si hablamos de nuestra otra cara de la moneda, digamos, humana, que tiene que ver con el ser humano en la sociedad, que es el militar, estamos en la misma. Entonces, para poder saber cuál fue la raíz, a partir de cuándo inició, habría que hacer bastante trabajo de investigación y no siempre se va a obtener una objetividad en relación a los comentarios, a las cosas. Sin embargo, pasando al segundo plano, se supone que el deber ser de un cuerpo militar, según lo que conocemos todos los civiles, según lo que conocemos todos los seres humanos del mundo, y en cualquier parte obviamente, del planeta, el cuerpo civil dentro de la sociedad se supone que debe tener la protección a la sociedad. En el caso de Venezuela, la protección venezolana, velar por la soberanía del territorio venezolano y obviamente hacer frente a evitar la injerencia de fuerzas militares extranjeras, de fuerzas armadas extranjeras, ¿sí? Pero en relación a qué y en referencia a qué ha sucedido que en Venezuela ha habido esa injerencia, porque ha habido fuerzas militares que han sido introducidas al territorio venezolano, obviamente creando más caos del que ya había. Y haciendo que el militar venezolano baje en relación al respeto, en relación a su autoridad, baje digamos, de escalafón en la parte social, socialmente hablando. ¿A qué creen ustedes que se debe? ¿En referencia a que digamos, el venezolano permite, o el mandato venezolano permite que eso suceda? Porque sí, a mí me queda claro que las Fuerzas Armadas son muy necesarias. A mí me queda claro que se supone que es el deber ser, ¿verdad? Que sí, de proveer a esa sociedad venezolana, a ese territorio venezolano, esa seguridad que se supone que debe ser. Pero hoy en día las personas incluso dudan en asistir a una autoridad, bien sea policía, bien sea militar, porque no creen, precisamente a raíz de que hubo injerencia de esas Fuerzas Armadas extranjeras a nuestro territorio venezolano, eso viene creciendo más. Y es lo que la primera duda y la primera molestia que genera en el venezolano. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Por qué eso sucedió? ¿A qué creen ustedes que sucedió esa injerencia? Oye, lo dijo el almirante Carratú muy claro en toda su intervención, lo ha dicho claramente. ¿Por qué sucede? Bueno, ¿Quién la permitió? Lo permitió el ¿Quién comandante. La permitió?
la Fuerza Armada, lo permitió el estamento político que está en el poder. Ellos fueron los que lo permitieron, y me refiero a todos. No nada más a la revolución, me refiero también a los de la oposición que se han quedado callados, porque no han dicho absolutamente nada. Porque aquí hay una asamblea que está, es la oposición que ha podido cuestionar, impedir, aunque sea de que en una sesión de esas que hacen, votar y decir que no están de acuerdo, que rechazan, que no están autorizados a que estas personas se encuentren dentro del país, pero no lo hacen. Entonces, quien permitió eso inicialmente fue el estamento de poder político, en este caso los revolucionarios. Lamentablemente los militares no tuvieron ni la fuerza, ni la consistencia, ni la organización, ni la valentía, ni la hidalguía para enfrentar eso, que era su deber. ¿No? Porque lo correcto es que si los militares estuviesen claros, no solo hubiesen sacado a esta fuerza a patadas del territorio nacional, sino que hubieran sacado del poder a quienes permitieran eso por violar la Constitución. Pero no ha ocurrido eso. Lo que ha habido es una cuadratura por parte del estamento militar que ve en esa apoyo la posibilidad de ascender y llegar a cargos de poder que le permitan tener lo que les interesa, que es rango y dinero. Entonces el principal responsable de la revolución, pero el ciudadano también es responsable por no ser capaz de organizarse para enfrentar eso. Porque vamos a estar claros, ¿cuántos militares tiene Venezuela en estos momentos? ¿Cuántos le puede quedar? ¿Cuántos pueden ser? 80.000, 85.000 orgánicamente. ¿Cuántos son las fuerzas irregulares? 3 millones, 2 millones. ¿Cuántos millones de venezolanos hay dentro del país? 25, 26. Ok, no están en capacidad para combatir, no están organizados, pero son 26 millones de habitantes que pudieran hacer una presión importante. ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque no tiene que lo organice y porque ya perdió la confianza. No confía en el militar, no confía en el civil, no confía en las instituciones, no confía en nadie, ni siquiera confía en sí mismo. No se ve preparado realmente para poder enfrentar lo que está pasando en Venezuela. Y el mejor ejemplo de eso, y el mejor fracaso, el mejor ejemplo del fracaso no solo del régimen, sino de la revolución, sino también de la oposición y de nosotros como ciudadanos, somos los venezolanos que estamos fuera del país. El venezolano que se fue del país es porque no vio posibilidad de que las cosas pudieran cambiar internamente, ni vio posibilidad de hacerlo por sus propios medios, ni vio la posibilidad de que otro lo hiciera. Por eso es que se va. Los 6 millones de venezolanos que están fuera del país es la muestra de nuestro fracaso como sociedad venezolana. Esa es la realidad. Y eso sucede porque hemos sido permisivos, independientemente de que el almirante Carratudo, mi persona, otros militares o otros civiles hayan levantado la voz. No hemos tenido la capacidad para organizarnos para impedir que eso siga pasando. Y esa es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de los que han tenido poder y de los que no han tenido poder. Y yo pienso que está claramente reflejado en todo lo que ha dicho el almirante, que por supuesto tiene mucho más tiempo que yo, no solo en la vida militar, sino en la vida, en el conocimiento político. Y quienes son los grandes responsables de esto son los revolucionarios y los que han permitido que esos revolucionarios se mantengan en el poder. Exactamente. Bueno, yo no tengo mucho que agregar a lo que acaba de decir Colina, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, pero mientras nosotros, los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, que es donde está la fuerza real de un país, sigamos creyendo en muñequitos de torta y en mentirosos y en farsantes que por un partido, fíjese que el
partido para llegar al poder. Divide la sociedad. COPEI tiene su líder, AD tiene su líder, la izquierda tenía su líder, URD, me refiero al pasado, el Partido Comunista. Entonces, todas esas agrupaciones hechas para el poder